A 40 segundos, un gusto saludarlos en este amanecer de jueves desde Mañanas Blue. El presidente Petro utiliza el terrorismo de los disidentes de las FARC en Timba, en el departamento del Cauca, para sumar y para convocar a más gente a la movilización del pacto histórico y del petrismo que está prevista para el miércoles de la semana entrante. El presidente dice que esos ataques terroristas deben ser un pretexto para que comunidades de negros, de indígenas, de campesinos se sumen ahora por razones de la guerra a la marcha del 27 de septiembre, que es el día del petrismo, se le está jugando toda. En esa marcha ya tienen convocados y confirmados a sindicatos, a la CTU, a la CGT, a los maestros de FECODE, los indígenas del CRIG, a asociaciones de campesinos y ahora el presidente, utilizando, como pretexto los hechos terribles de ayer en Buenos Aires, Cauca, dice también Cauca tiene que salir a marchar por la paz, como si él no fuera el jefe de las fuerzas militares golpeadas. El ataque de ayer estuvo dirigido contra una estación de policía, mató a 2 personas, 2 civiles, un trabajador de Jamundí y la profesora Estela. Ya les voy a hablar de esas víctimas, del juego que intentan hacer estos disidentes de la FARC, que en la misma zona del terrorismo habían dicho apenas algunas horas antes que estaban dispuestos a un cese al fuego y a un proceso de paz con este gobierno. El presidente de momento no rechaza, no ha condenado el carro bomba que mató a la profesora Estela y Ardani Álvarez, que es el nombre del trabajador allí en zona rural de Buenos Aires. La explosión dejó también 6 heridos. Ya les voy a contar detalles de lo que se está jugando con estos actos terroristas, porque no es solo lo de Timba. Allí atacan de diferente manera estos disidentes de las FARC que el presidente llama EMC. Es la manera como identifican en el gobierno a estos señores, el Estado Mayor Central de las FARC. Ordena el ministro de Defensa, Iván Velásquez, redoblar la presencia de soldados y policías allí. El crimen lo condena el ministro del Interior, que es caucano, Luis Fernando Velasco. Y también lo lamenta la vicepresidenta Francia Márquez, que también es caucana, pero paradójicamente es el departamento con mayor descontrol en la situación de orden público. Esas mismas disidencias anoche lanzaron explosivos contra la fuerza pública en un barrio Nariño de Santander de Quilichao y son los mismos que lanzaron explosivos contra una patrulla militar ayer también en Suárez, en el departamento del Cauca. Así que todo convertido en un terrible cóctel de orden público. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta situación, en realidad más de descontrol, como también es de descontrol esta madrugada la situación en la peligrosísima cárcel de Tocorón, que queda en el centro norte de Venezuela, la que se había convertido en el centro de operaciones del Tren de Aragua. Se metieron 11.000 militares a esa cárcel, las imágenes son de tanquetas llegando sorpresivamente, y fracasó el operativo porque no lograron dar con el jefe de ese Tren de Aragua, que es el Niño Guerrero, que se les voló por un túnel que había hecho muy parecido a lo de Pablo Escobar en la época de la catedral aquí en Antioquia. 11.000 militares que terminaron provocando un incendio y descubrieron que adentro no había cárcel. Lo que había era una especie de condominio, casas que habían construido estos señores del Tren de Aragua, que son los mismos que han sembrado de delito y terror ciudades en Colombia. Así que todo entrelazado. Ya les vamos a hablar de estas historias. Llevamos 1 hora del día sin carro y sin moto en Bogotá. Comenzó a las 5 de la madrugada, termina a las 9 de la noche. La situación, la verdad, es de pocos operativos, de mucha disciplina, de tranquilidad, pero también increíblemente de trancones, porque son tantos los carros que están autorizados que a pesar del día sin carro hay problemas de movilidad. Hoy deja de circular, en teoría, 1.800.000 vehículos, son muchos menos porque hay muchas excepciones y dejan de circular 500.000 de motocicletas, o por lo menos es la intención. Está operando Transmilenio en su máxima capacidad, trabajan los taxistas y Uber con carros de placa blanca y tarifa dinámica, que es el motivo de la queja de este momento en Bogotá, tarifa dinámica que produce y que permite los abusos. También hay días sin carro en Chía, también hay días sin carro esta mañana en Armenia. No hay día sin carro, finalmente lo aplazaron Valledupar, Manizales, Montería y Pereira.
Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les hablaré de la vía al llano que amanece reabierta. Hubo acuerdo anoche tarde entre el gobierno y los habitantes de Guayabetal que estaban protestando hace 30 horas. Se levantó ese bloqueo, pero el número de bloqueos este año en Colombia es impresionante, un crecimiento de 300%, porque claro, cada persona que tiene un motivo para protestar, lo primero que hace es cerrar la vía. Hablando de movilidad, el Ministerio de Hacienda ha confirmado a los taxistas que la compensación por el precio a la gasolina se les pagará con plata del presupuesto y no del Fondo de Estabilización, que es lo que está quebrado. Plata que saldrá a partir del mes de octubre, retroactivo, eso sí, desde septiembre. Todavía no se sabe de cuánto será el subsidio que recibirá cada uno de los taxistas. Y una última, les voy a contar en segundos, de la confesión que hace el presidente Petro en su cuenta de Twitter, en la que le dijo a la empresa Thomas Gregan Sons, o compiten en el lío de la licitación. Está llegando el plazo, se está a punto de quedar la Cancillería sin el tema de los pasaportes, por cuenta de la decisión de declarar desierta la licitación y recurrir a la urgencia manifiesta. Esta mañana la misma empresa, a la que el presidente Petro quiere cerrarle el paso con el argumento de que vienen del gobierno anterior, que es Thomas Gregan Sons, está anunciando que va a participar en el nuevo modelo. La Cancillería invitó a quienes quieran participar y la empresa que fue sacada de la licitación porque la declararon desierta anuncia que se presentará. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, los saludos de Mañanas Blue con las noticias en este amanecer. Hoy llega el cuerpo del maestro Fernando Botero, hoy jueves 21 de septiembre. Hay sol en Bogotá para quienes van a salir en el día sin carro y sin moto. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Por favor, necesitamos ayuda acá en Timba. Volaron la estación, los policías están pidiendo auxilio. Por acá en las casas, mucho desastre. Por favor, ayúdennos. Pocas horas después de haber anunciado que se sentarán a la mesa para buscar un acuerdo de paz, el terrorismo de las disidencias de las FARC vuelve a sacudir a Cauca. En Timba accionaron un carro bomba que mató a 2 personas y en Suárez atacaron a una unidad del ejército que fue activada para ayudar a la policía en otro hostigamiento. El ministro de Defensa. De manera que esa explosión es una actitud consciente, voluntaria, homicida del Estado Mayor Central contra la población civil. Y nosotros reprochamos estos actos. Clemente Lucumí, uno de los líderes del Consejo Comunitario. Han sucedido varios hechos victimizantes aquí, se ha vulnerado el derecho internacional humanitario, se han violado los derechos humanos y entonces la gente está en completa zozobra, nos sentimos realmente incluso confinados. La vicefiscal Marta Mancera confirmó la muerte de la profe Estela. Hemos identificado quién ordenó, cómo lo ordenó y cuál es su territorio, que sea de paso también decirlo, es de control total de las organizaciones criminales disidencias. Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el atentado fue un acto de barbarie. Le hemos pedido a nuestra fuerza pública que defienda a los colombianos y que reaccione con la mayor contundencia a estas provocaciones estúpidas del MC. Sin rechazar el atentado, el presidente Gustavo Petro invitó a trabajadores, jóvenes, mujeres, campesinos, negritudes e indígenas a marchar el próximo 27 de septiembre en el Cauca por la paz y por la vida. Son más las dudas que los datos concretos que se conocen de los hechos en donde perdió la vida la pequeña Laura Pozú, de 14 años, en zona rural de Guachené, Cauca. Según las autoridades, la menor habría quedado en medio de un cruce de disparos mientras se adelantaba un operativo en contra de un sujeto conocido como alias Gomelo. Elías Larraondo, gobernador del Cauca. Pierde la vida uno de los cabecillas, pero lamentablemente también una niña de 14 años. Empezaron a lanzar bombas sin importarle porque le gritaban que habían niños, le gritaban cosas. En Venezuela fue intervenida la cárcel de Tocorón, en donde hubo un enfrentamiento que terminó en una fuga de presos. En esa cárcel está detenido el máximo jefe de la banda del Tren de Aragua. No se sabe cuántos heridos hubo, cuántos fugados hubo, tampoco se conoce cuántos presos en total estaban en esa cárcel de manera oficial, pero lo más importante, no se sabe del paradero de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua. Esto decía el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Detectamos unos túneles, ese sistema de túneles hemos impedido una fuga masiva. Quiero que entre ellos que decían comandar en ese tiempo
que nos digan por qué lo mataron, cuáles fueron sus últimas palabras. Terminó la audiencia de reconocimiento por casos de falsos positivos en el departamento del Casanare. 21 militares, 2 civiles y un ex detective del DAS reconocieron su responsabilidad en 296 ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Casanare entre 2005 y 2008. En esta última sesión hubo varios reclamos de las víctimas. El último en hablar fue el general en retiro Henry William Torres Escalante, comandante de la Brigada 16. Les pido perdón por todos esos daños que causamos. Sé que la verdad que les causamos, que la verdad que suministramos de pronto no fue la suficiente, la que ustedes esperaban. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo. En audiencia de medidas cautelares, la JEP le pidió a la Fiscalía y a la Unidad de Implementación del Acuerdo informes de financiación y de presupuesto a los programas que apoyan a los firmantes de paz en medio de una oleada de violencia. Entre tanto, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Cuartas, le respondió al Partido Comunes ante las denuncias de irregularidades. Yo no puedo aceptar que sobre mí recaigan las discrepancias políticas que puedan tener con el Alto Comisionado para la Paz. En su visita a Bocas del Manso, el ministro de Defensa Iván Velázquez le pidió excusas a la comunidad por la intimidación que integrantes del ejército habrían hecho haciéndose pasar como disidentes de las FARC. Ofrecer a nombre del gobierno las excusas por estos hechos sucedidos el pasado 11. Por su parte, el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, comunicar a los diferentes entes, a las diferentes instituciones que han estado acá presentes realizando la investigación con el fin de establecer los responsables. Pues el coronel José Lesmes, ahora excomandante de la Brigada 11 del Ejército, fue uno de los 18 militares que salió de la institución por el caso de intimidaciones y amenazas en Tierra Alta, Córdoba. Respeto las decisiones que tome el mando superior, pero estaré presto a recibirlas y hacer las diferentes críticas que haya lugar basado en que yo estaba en vacaciones. Es totalmente injusto. Arrancó la nueva jornada de día sin carro y sin moto en la capital del país. Va desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y la multa para quienes incumplan esta medida es de 522.900 pesos. La secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila. Habilitaremos 731 kilómetros entre la red de ciclorrutas y la red de ciclovías. Nuestro sistema de bicicletas compartidas estará a disposición con 3.300 bicicletas y toda la oferta de transporte público, tanto zonal, troncal y nuestro sistema cable. Se suma a esto más de 39.900 taxis que estarán prestando el servicio en Bogotá. Desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche se realizará la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia. Luego de cerca de 48 horas de bloqueos por la vía al llano en el sector de Guayabetal por manifestantes de la comunidad, el gobierno nacional logró llegar a un acuerdo con estas personas para mitigar el riesgo a estas comunidades. A esta hora la vía al llano opera con normalidad. A tan solo horas de que se conozca la empresa encargada de la elaboración de los pasaportes en el país, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de declarar desierto el proceso de licitación. Aseguró que las empresas tienen que competir y que cualquier otro proceso con un único oferente debe tener el mismo destino. El gobierno tiene listo el borrador de decreto por el cual se establece la compensación económica a los taxistas por el incremento en el precio de la gasolina. Ante esto habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La propuesta, como también está en el borrador, es que se pague mes vencido y el primer mes que se pagaría es el mes de septiembre. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aseguró que si el 11 de octubre Millicom y UNE no dan una solución al problema financiero de Tigo, el gobierno entrará forzosamente a una reorganización. Esto respondió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Si nos obligan a una dilución, no va a ser al valor que ellos quieran. Se restablecieron los servicios judiciales del Consejo Superior de la Judicatura. En un comunicado anunciaron que el reciente ataque cibernético contra IFX Networks ya fue superado casi en su totalidad. Habla la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Gloria López. Están disponibles los siguientes servicios digitales: portal de la rama judicial, micrositios de los despachos judiciales, demanda en línea, tutela y habeas corpus en línea. Se ajustan los detalles para la Cámara Ardiente que se realizará en el Salón Elíptico del Congreso de la República los días viernes, sábado y domingo, para que los colombianos podamos acercarnos y despedirnos del maestro Fernando Botero. Estás escuchando Blue Radio.